Amén, hermanos, les invito que vayan conmigo en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14 al 15. Son dos versículos donde vamos a estudiar en esta noche. Juan 6, versículo 14 al 15. En cuanto lo tengan, diga un amén. Amén. Leemos todos juntos en el capítulo 6, versículo 14 al 15. Dice así: Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió y retirarse al monte él solo. Palabra de Dios, tome en su lugar, mis queridos hermanos. Muy bien, ese es el resultado de lo que ha hecho Jesús. El día miércoles pasado hemos visto la fe de los discípulos de Jesús. Todos ellos demostraron su fe débil. Ninguno de ellos han afirmado que Jesús tiene el poder de hacer un milagro para alimentar la multitud. Ellos han sido testigos de los milagros que Jesús había hecho. Un día atrás hemos visto también los milagros que él hizo. Él convirtió el agua en vino en Canaán y también sanaba enfermos. Los discípulos estaban bien informados acerca del poder de Jesús, pero en esta ocasión ellos fallaron con su fe, fueron débiles. Ellos nunca vieron con firmeza, nunca estuvieron su confianza en Jesús, que Él puede satisfacer la necesidad de la multitud en ese momento. Jesús lo pudo resolver al instante la necesidad de ellos, y ahora vamos a ver cómo respondieron la multitud del milagro. ¿Cuál es la observación de ellos? La coronación falsa, en el punto número 1 vamos a ver. Punto número 1 dice así: la gente impresionados por la señal, en el versículo 14. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La pregunta aquí, mis queridos hermanos, todos nosotros que estamos leyendo la Biblia, ¿cuál es el punto de vista de la multitud acerca de Jesús? El punto de vista de ellos es afirmando que Jesús, señalando a Jesús, verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Eso es la observación de ellos, porque ellos sabían que ningún otro hombre lo puede hacer un milagro tan grande al mismo momento. Hermanos, la multitud que estaban enfrente de Jesús son judíos devotos, conocen bien la ley. Quizás esa multitud estaban mezclado con fariseos y saduceos, porque si fueran una multitud corriente o gentiles, no tienen ningún conocimiento acerca de la profecía. Hay una evidencia aquí en el Mateo, no les voy a invitar, pero escuchen. ¿Quiénes son los que fueron bautizados por el Juan de Bautista? Mateo 3, 5 y 7 dice así: y salía a él Jerusalén y a toda Judea y a toda provincia de alrededor del Jordán. El versículo 7 dice: al ver él, Juan el Bautista, que muchos fariseos y los saduceos venían a su bautismo. Esa misma gente que estuvieron bautizándose con Juan el Bautista son los que siguieron a Jesús. Hemos visto en el versículo 1 y el 2 donde Juan lo presenta a Jesús como el Cordero de Dios. A él síguenlo. Toda esa multitud
siguieron a Jesús. En Génesis 49:10 está la profecía que ellos mencionaron. Dice Génesis 49:10, dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloi, y a él se congregan los pueblos. Eso es la profecía que ellos pronunciaron en ese momento, que Jesús siempre ha sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Ahora estamos estudiando el Nuevo Testamento. Ellos estaban tan seguros que lo que están viendo es una realidad de la profecía cumplida, según ellos. Pero ellos no tenían una fe genuina. Cuando decimos una fe genuina es que ellos no creen en el Señor, que es el Hijo de Dios. ¿Por qué ellos no tienen una fe genuina? Esa es una pregunta que debemos cuestionar. ¿Por qué ellos no tienen esa fe? Porque ellos creyeron en Jesús no porque se arrepintieron de sus pecados, sino ellos estaban oprimidos bajo el imperio romano. Eso es el problema. No es que creyeron que llegó el profeta, a él es nuestro Salvador. No, ellos estaban esperando un Salvador terrenal. Ellos urgen un Salvador terrenal que debate con el imperio romano, y al ver a Jesús haciendo milagros, ellos dijeron: este verdaderamente es el profeta que fue escrito en Génesis 49:10. Eso es lo que ellos estaban pensando. Y en Canjubal veamos Génesis 49:10, ¿sí? Kam makchi he ion ek amai al achhuda. Kam makchi he ion ek abara, el cetro que vemos en español, en la Reina Valera. Abara yulak ab masantak alchi hay hun chamchiyik siloi. Hun maktol masanil nación o iren bay. Siloi es un título mesiánico, mis queridos hermanos. Lo que fue escrito, Siloi, es un título mesiánico. El gobernante eterno de la tribu de Judá, en Canjobal siempre dejó oscuro esta palabra Siloi. Nunca lo tradujeron. Pero al investigar esa palabra Siloi, significa la profecía mesiánica, significa el Mesías. Aparece en la bendición de Jacob a Judá, Siloi, el que trae paz y descanso, Siloi. Y a él se dirigen todos los pueblos. Entonces ellos conocen lo que fue profetizado, que el profeta va a llegar, el Salvador de ellos. En otra palabra, a Jesucristo, el dador de descanso y el verdadero rey que trae paz. El pueblo judío estaba en espera hasta que vino el Señor, el libertador, pero ellos no quisieron venir a él para que tengan vida y sean liberados. Juan 5:40. Ellos no habían entendido que Jesús dijo en Mateo 11:28. Jesús dijo allí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo ofrece un descanso divino eterno, pero ellos no habían entendido eso. Ellos literalmente estaban trabajados y cargados por el control del imperio romano. Querían un rey que les sustenta materialmente y triunfará por ellos políticamente para derrotar el imperio. Eso es lo que ellos esperaban. Ellos no están esperando un gobernante celestial. Ellos no están esperando un salvador celestial, sino ellos están esperando un gobernante político y para enfrentarse con el imperio romano. Ellos no estaban dispuestos
admitir que Jesús es el Hijo de Dios, ni a confesar sus pecados y aceptarlo a Él como su Salvador. Ellos no estaban dispuestos a admitir eso. Es más, no es lo que ellos estaban esperando. El punto número 2, la coronación falsa en el versículo 15. Dice así: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El resultado del milagro que Jesús hizo, la gente quería hacerle a Jesús como rey a la fuerza. A la fuerza querían ponerlo a rey. Si Jesús hubiera sido como un hombre terrenal, habría estar dispuesto a aceptar la propuesta de la gente. Los hombres siempre están dispuestos a ser exaltados y recibir un puesto como esto. Imagínense, algunos de los hombres teniendo un puesto como rey, pues ¿cómo no va a aceptar? Porque tiene un puesto superior a toda la multitud. Pero Jesús no lo recibió. Jesús no se dejó mover por este llamamiento a la vanidad y el orgullo. La pregunta aquí, ¿por qué Jesús no quiso al llamamiento de la gente si Él ya está en el mundo? Si Él ya está en medio de ellos, ¿por qué no quiso? Porque Él ya sabía que había venido en el mundo a morir en la cruz como sustituto de los pecadores. Por esa razón. Eso es la razón, por eso Él salió en medio de ellos, se fue solo. Cuando la palabra de Dios dice, cuando Él se fue solo al monte, no quiere decir que solito a sentar ahí, sino que Él fue solo con el Padre a orar. Siempre el monte es donde Él va a orar. Entonces, Jesucristo no quiso al llamamiento porque Él ya sabía que vino el mundo a morir. No iba a ascender al trono hasta que no pase al altar del sacrificio. Él va a sufrir, derramar su sangre y morir antes de ser exaltado. ¿Por qué ellos a la fuerza querían ponerle, mis queridos hermanos? ¿Por qué ellos querían ponerlos como rey a la fuerza? ¿Por qué? Hemos dicho, porque ellos querían poner como rey a la fuerza porque ya han visto el poder de Él. ¿Porque han puesto su fe en Él? No. Ellos no han puesto su fe en Él, no porque creyeron que es el Hijo de Dios. Bueno, vamos a poner el rey. Eso no es lo que ellos vieron. Ellos piensan que teniendo el proveedor, nunca les faltará comida y tendrá la posibilidad de ser sanado de toda enfermedad. Eso es lo que ellos buscan. Pero no hay nada diferente entre aquella gente en nuestra actualidad. Hay quienes buscan a Jesús porque están en cama por mucho tiempo por una enfermedad. Piensa que al aceptar a Jesucristo, bueno, se levantó. No es así. Así estaban esa gente, siempre estaban enfermos, pero al tener Jesús en medio de ellos y ponerlo rey para que tenga una seguridad de tanto material, tanto en salud. Y también el otro punto de vista de ellos, que podrían ir a Jerusalén a derrotar a los romanos y a establecer el mejor sistema de bienestar social. Eso es el interés de ellos. No porque ellos han creído que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador, no, sino ellos quieren establecer un mejor sistema para bienestar social. Hermanos míos, ahora Jesús es exaltado por todos los que han creído en Él, por ustedes y yo. Estamos aquí en este lugar exaltando al Señor Jesucristo por la gracia. Esa gracia es la sangre del Señor que derramó en la cruz. Por eso estamos aquí. Por el sufrimiento de Él, Él llevó nuestro dolor.
Por eso lo exaltamos a Él. Si Él no hubiera pasado en este lado, Él no hubiera sido exaltado en ese tiempo hasta entonces. Sino el propósito de Dios es que Él tiene que ser pasado en el sacrificio para que sea exaltado. La gente estaba muy equivocado. La multitud, por interés de ser alimentados, siguen a Jesús. Muchos en nuestro tiempo buscan a Dios por tener un buen trabajo, por bienestar de la vida en este mundo, no porque han entendido el verdadero evangelio de la salvación y han confesado con su boca que Jesús es el Señor. Romanos 10:9. No por eso. Muchos buscan a Dios, siguen a Jesús por interés personal. Pero nosotros que hemos creído en Él, hemos reconocido que somos pecadores y que solo Jesús puede salvarnos y darnos la vida eterna y nos alimenta espiritualmente porque Él es pan de vida, la palabra de Él. Por eso nosotros seguimos a Él. Eso es nuestra esperanza, porque nosotros fuimos salvados por Él. Él es el único que puede salvar nuestro pecado. Porque de otra forma nosotros no podemos ser salvos. No por nuestras buenas obras somos salvos, sino solo por gracia. Los seguidores de Jesús en este tiempo, muchos pretenden coronar a Jesús como esta gente que estamos viendo, pero son falsos. No tiene a Él como rey de su vida y salvador. Saben por la historia, sabemos que en esta Biblia hay unos libros de historia, cómo surgió, cómo estuvo Jesús en el mundo, cuál fue el sacrificio, solo porque ellos saben a Jesús por la historia, mas sin embargo no han creído en Él que Él es el Salvador. Jesús había venido a morir en una cruz, es todo lo que ellos saben, es todo lo que ellos creen. Pero nosotros hemos creído en la palabra de verdad, del Evangelio, porque Jesucristo es el que dio su vida por nosotros. Si nosotros hemos creído así, razón tenemos, hemos cantado un himno. No sé si conocen este himno que siempre cantamos y es conocido cuando es día del Señor, en la cena del Señor. Dice así: Rey de mi vida, tú eres ya. Gloria te doy, Jesús. Son dos palabras muy importantes, mis queridos hermanos. Cuando cantamos ese himno que Rey de mi vida, tú eres ya, eso es lo que creemos. Él es el que gobierna nuestra vida. Porque sabemos que esta carne que tenemos ya no es el que gobierna nuestra vida, sino es Jesucristo quien es el que gobierna nuestra vida. Por eso nosotros cantamos buenos himnos, porque hemos sido salvos. Glorificamos a Él, exaltamos a Él por el sacrificio que Él ha hecho. No lo vemos como a esta gente que están viendo a Jesús. Pero los que no están sujetos bajo el gobierno de Dios no han creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado. Ellos no han creído eso, por eso no se sujetan bajo el gobierno de Dios. Ustedes y yo creemos que Él es nuestro Rey con autoridad divina del Padre. Juan 5:27 dice así: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto el Hijo del Hombre. Por eso nosotros creemos que Él es nuestro Rey, Él es nuestra autoridad, porque el Padre mismo ha dado autoridad al Hijo. Conclusión: la falsa coronación. Número 1, la gente estaba impresionado por la señal. Hemos visto eso. Estaba tan impresionado. El número 2, la coronación falsa. Lo que sucedió con la gente en aquel tiempo, mis queridos hermanos, no era una fe verdadera. Son una fe falso. Ellos estaban necesitados materialmente, oprimido.
oprimido in kahambal chal elmo que lanan yilune yail. Porque tú hacham imperio romano, hacham lanan ya on gobernari bane, no tienen libertad. Bajo el imperio estaban esperando un gobernador político y no un gobernador celestial. Eso es lo que está pasando con ellos. Hemos visto eso. La gente en el mundo entero, hoy en tiempo, en nuestra actualidad, están pasando en la misma situación. Toda la gente, la humanidad, estaban oprimido y esclavizado por el pecado del mundo. Es lo mismo, mis amados hermanos. No hay diferencia en aquel tiempo. Pero por la rebeldía de ellos no han venido al Salvador, no abren su corazón al llamado del Señor, porque ellos ya tienen hecha y listo la salvación. Pero por la rebeldía de ellos siguen en el estado de opresión y la esclavitud del pecado del mundo. Vayan conmigo en Apocalipsis 3:20, ahí vamos a ver un versículo y cerramos, para que vean, hermano, que Cristo llama, pero la gente no quiere escuchar al llamado, no quieren abrir su corazón. Ahí vamos a ver en el Apocalipsis 3:20, dice así. Leemos todos juntos, Apocalipsis 3:20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios, oramos. Bendito Padre Celestial, una vez más inclinamos nuestro rostro delante de ti. Lo que hemos escuchado hoy son puntos muy importantes. No hay nada diferencia entre los pueblos en aquel tiempo y en nuestra actualidad. Muchos siguen a tu Hijo por interés personal. Por otras circunstancias de la vida, siguen al Salvador, no porque han reconocido que son pecadores, no porque han confesado con su boca que Jesús es el Señor, no soberano. Pero nosotros que estamos en este lugar, hemos alimentado, hemos escuchado tu palabra y síguenos alimentándonos hasta que un día vienes por tu iglesia o la muerte nos lleva en este mundo. Así que seas tú con cada uno de tus hijos y también conoces la necesidad de cada uno de ellos y juntos y todos nosotros fuimos alimentados por tu palabra en esta noche. Así pues, te damos las gracias por tu palabra, orando siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, mis